son como lo más interesante. Entonces, la idea es que si alguien quiere participar primero, pueden alzar la manita para que sea un poco más fácil y ágil y para que vayamos teniendo todos en fila. Pero si no, pues los vamos eligiendo como los veamos en la pantalla. Y Robert creo que tiene una pequeña presentación para ustedes, para entender un poco más lo del lenguaje Natsat y para podernos introducir un poquito más en la historia y en la intención de Anthony Burgess al hacer este libro. Gracias, Maru. Pues sí, voy a hacer una breve presentación, ya más o menos están acostumbrados a lo que les comparto. Hablaremos del autor y realmente un poco de cómo está integrado el lenguaje para que usted, bueno, nadie les diga un cuento de cómo está integrado el mensaje. Entonces, ahí está la presentación. Pues vamos a hablar. La naranja mecánica, Anthony Burgess. John Anthony Burgess Wilson nace el 25 de febrero del 17 en Manchester, Inglaterra. Entre otras actividades fue autor, compositor, libretista, poeta, dramaturgo, guionista, traductor y lingüista. Él se dedicó pues a todas estas actividades derivado de que su padre y su madre eran músicos, le dieron una venia muy fuerte y él se dedicó de inicio a la música, pero después no vio que no tenía algunas aptitudes, algunas posibilidades y decidió estudiar lengua inglesa y literatura inglesa en el Javerian College, la Universidad de Manchester, esto entre 1937 y 40. Tenía mucha afición por la lengua, por las palabras, y se ve porque él, entre otros idiomas, hablaba malayo, ruso, francés, alemán, español, italiano, japonés, además de inglés, que era el idioma nativo. Tenía conocimientos y hablaba un poco de hebreo, de chino, sueco y de persa. Entonces, el señor era un políglota y su afición por este tipo de lenguajes, pues era vivo realmente, era muy fuerte. Por eso se entiende perfectamente lo que él trató de hacer al tener una mezcla, el conocimiento de tantos idiomas para, no solamente en esta obra, sino en otros de sus libros, hace lenguajes de este tipo. Entonces, no es tanto que él quisiera innovar en este libro, sino era su estilo. Él participó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. De igual forma, en 1940 ingresa al Cuerpo Médico del Ejército Real Británico. Y ahí, pues, estuvo en el Cuerpo de Ocasional del Ejército hasta 1946. Su primer novela fue Time for a Tiger en 1956. Posteriormente, La Naranja Mecánica aparece en 62. Hay múltiples obras que pues están antes y después de estos dos libros. Entre ellos está uno dedicado a Napoleón y a Beethoven, y uno adicional que se llama 1985, que hace una fusión y una crítica al libro de Orwell, 1984, pero también posicionando a Alex Delarge el mundo de Alex Delarge con el de Orwell. Entonces, en ese libro habla de ambos escenarios. Pues La Naranja Mecánica, como les comentaba, aparece en el 62 y está basado en un evento real que fue en el año de 1944. Es algo muy peculiar porque mucha gente cree que es solamente una expresión de violencia, ¿no? Este hecho fue en carne propia de su esposa. Mientras él se encontraba en la guerra, su esposa fue vejada, fue violada, golpeada. Lo que vemos en la parte del escritor, cuando Alex entra a la casa del escritor, su esposa de Anthony Burgess sufrió eso. Entonces, él lo que hace es manifestar esa violencia en su libro. La mujer, de igual forma, su esposa perdió al niño. Ella estaba embarazada mientras tres desertores del ejército americano que se encontraban en Inglaterra, pues la habían pues vejado. Entonces, eso es lo que él pone en su novela. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué se llama La Naranja Mecánica? Si recordarán,
en el libro, el escritor está escribiendo un libro que se llama La Naranja Mecánica. Entonces, es como una matrioshka, ¿no? Una caja dentro de otra caja. Entonces, realmente lo que estamos leyendo es un libro basado en una historia de su vida, que está basado en un libro de un escritor dentro de otro libro. Entonces, es como cíclico. Entonces, mucha gente, reitero, dice, bueno, ¿por qué la naranja mecánica? Pero aquí está la situación. Anthony Burgess, desafortunadamente, pues fallece el 22 de noviembre de 1993, esto es en Londres, en Inglaterra. Entre muchas relaciones que tuvo, él, bueno, tuvo amistad con este Borges. Tan es así que pues ambos intercambiaban luego sus apellidos. Entonces uno era Anthony Borges, se decían, y el otro era José Luis Burgues. Entonces jugaban de esa manera porque pues los apellidos eran muy similares. Entonces, de igual manera sabemos que él decide llevar su libro a la película, digo, al cine con este Kubrick. Sin embargo, en algunos momentos, pues Burgess no estaba tan feliz con el resultado. Ya sabemos que pues, los autores son así, y algunos pues deciden que mutilen sus obras y otros que sea fiel. Entonces, pues esa es la relación que tuvo Burgess con algunos personajes importantes. Les voy a comentar un poco sobre el Nadsat. El segundo, saca, ok. El Nadsat, ¿cómo se integra y qué es? Les estoy poniendo algunas palabras en ruso, a excepción de esta, que pues como sabemos es la palabra 14 en inglés. Nadsat es la terminación de los números que corren del 11, perdón, al 20. Todos terminan en la palabra, en la terminación Nadsat, ¿vale? Así se escribe en ruso. Acá está en español, vamos a decirlo, la parte cirílica, perdón, la parte romana, y es la terminación, reitero, de esa década. En inglés es algo muy similar, porque a los adolescentes se les dice teenagers. Entonces, ¿por qué? Porque son las personas que corren del 13 al 19. Entonces, se cree que en Estados Unidos se cree que esa es la edad en la que los adolescentes se mueven. Entonces, mientras que en Estados Unidos se les dice teenagers, lo que hace Borges es tomar reitero, estos números, la terminación, y llamarle a su lenguaje Natsat. Es como un lenguaje de los jóvenes, de los adolescentes. Sí, entonces ese es el verdadero lenguaje. Él se toma esa parte. Burgess había vivido en muchas partes del mundo, entre ellos pues Rusia estuvo allá, y lo que hace, reitero, es modificar las palabras y adecuarlas ya sea al idioma inglés en este caso. Y pues, ¿qué es lo que hace? Les puse tres palabras solamente de ejemplo. La primera es caroba, se pronuncia caroba, no son dos letras O, sino la primera es una A. Y lo que es caroba significa en ruso vaca, y es algo peculiar que este es el nombre del bar. Burgess lo que llama al bar es el bar pues de la vaca, porque realmente leche se dice malaco, que es lo que les decía de inicio, es el moloco, que es lo que bebe, que por ahí tiene el buen Jesús un buen vaso, obviamente adicionado de algunos pues aditamentos. La palabra drug, que de igual forma aquí está en cirílico, la parte en romano, y lo que él hace es decir drugo. Esto es, lo adecua y realmente pues es un amigo. Y la última pues es nosh, se pronuncia ruso nosh, pero él lo que hace es llamarlo nosno. Entonces esto es un cuchillo o una navaja. Realmente eso es lo que hace Burgess con el lenguaje Nadsat. El 80% de las palabras del Nadsat provienen del ruso, un 10-15% provienen del caló o del inglés antiguo,
y pues algunas realmente ya son derivaciones de su propia invención del propio lenguaje de los jóvenes. Como siempre, pues todos sabemos que el lenguaje en el cual nos expresamos nos representa a una generación y entregamos la estafeta a la siguiente, ¿no? No es lo mismo que hoy por hoy escuchemos a lo mejor cuate, y hoy algunos, no sé, cómo le digan en México hemos tomado algunas palabras de otros países, ¿no? Como el pana. Entonces, se van modificando el lenguaje de las personas y pues es lo que estamos viendo. Al final de cuentas es lo que le pasa a Alex Delarge al final. Y pues eso era lo que yo quería compartirles sobre el lenguaje Natsat. Y no sé, realmente espero haber sido un tanto claro. No lo abrevié demasiado para que pues tuviéramos el tiempo de platicar sobre el libro, ¿vale? Muchas gracias. La verdad es que me imagínate a Borges hablando tantos idiomas que yo creo que en su cabeza llega un momento en que justo ya hablaba así su Natsat, ¿no? O sea, es que tantos idiomas al mismo tiempo, yo creo que hasta él mismo en su cabeza de repente ya escuchaba otra cosa, ¿no? Entonces es muy interesante que supiera tantos idiomas, es algo que no me esperaba, que no sabía y que además me impresiona porque es demasiado. O sea, conozco gente que es así bilingüe, o políglota, pero ese señor era como, sabía todos los idiomas del mundo. Qué curioso. Hombre, Roberto, muchas gracias por la presentación, qué buenos datos. Mira, un aplauso para Robert, la verdad, qué buena tarea te aventaste, ¿eh? Muchas gracias. Puros datos y todos muy finos. Nada más quisiera completarte un pequeño detalle, que lo mencionaste, pero alguna vez en mi calentura de cuando andaba yo, pues, conociendo el mundo de la naranja mecánica, yo tuve la misma duda que todos tuvimos. ¿Por qué la naranja mecánica? Y la explicación está implícita en todo lo que tú dijiste, la mezcla de los vocablos y el significado de las palabras. Realmente en inglés orange, no más que no recuerdo el idioma, hay una palabra parecida, pero significa hombre o humano. Entonces, cuando le puso el nombre a Clockwork Orange, lo que en realidad quería decir en vez de orange era hombre. Entonces el significado es el hombre mecánico. Y eso era el sentido de cómo a Alex, con el experimento Ludovico, le quitaban toda su albedrío y lo volvían un hombre mecánico, una persona que no era, su pensamiento no eran propios. ¿Por qué? Porque ya estaba manipulado y hecho a medida de lo que hacía el gobierno. Entonces, todo cae en el sentido de la excelentísima presentación que acabas de dar. Nada más era para completar ese pequeño dato. Ira, muchas gracias por eso. Ahora que estamos en eso, pues de hecho, Jesús, tú vas a iniciar hablando, porque lo que quiero saber es, en este sentido, ¿ustedes qué opinan? Todos, pero bueno, te voy a aventar a ti primero. La piedra va para ti primero. Estamos pasando, porque al final de cuentas, a lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo tal vez en una sociedad en la que eso siempre ha sido, pero más ahorita, como que los medios de comunicación te quieren convertir en una persona mecánica, ¿no? O sea, lo que dicen los medios es lo que es. Manipulación totalmente mediática. Pues, bueno, yo trabajé en medios y sé cómo se manipulan las cosas. Por supuesto que yo no veo noticias porque yo no les creo a ninguno. O sea, Siempre está muy polarizado. No, por supuesto, todos los medios están pagados. Entonces, yo pienso que esto es parte de eso, de hacerte que tú pienses como ellos quieren que tú pienses. O sea, tú ya no tienes pensamiento propio, porque ya ves las noticias y todo es muy oficialista, a veces yo veo noticias y digo, es que porque están siempre con lo mismo eso, porque la gente sigue compartiendo estas cosas, o sea, no se preguntan si lo que están diciendo o haciendo o viendo está correcto o nada más están repitiendo como loritos.
lo que están viendo, que es lo que quieren que tú veas y que tú compartas y que tú traigas aquí. Entonces, tal vez no es que te van a llevar a inyectarte y a ponerte algo para que no puedas cerrar los ojos, es que tú solito estás haciéndolo. Y más con la apertura que hay ahora en las redes sociales, pues que ya no hay ese filtro, ¿no? O sea, ahora las redes sociales están sirviendo para hacer eso, para infiltrarse más, porque si antes era a través de la televisión, de la radio, de los periódicos, pues, ok, ya no se venden casi periódicos, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos infiltrarnos? Pues en las redes sociales y justamente en esas generaciones nuevas que están súper vulnerables a creerse cualquier paparrachada que vean. Entonces, no sé, eso también quiero que ustedes me digan, ¿creen que en la actualidad realmente el ser humano tenemos libre albedrío? ¿O eso es realidad, nada más es en la distopía? ¿O realmente ya lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta? Échale. Wow, qué interesante manera de plantearlo, porque realmente sí, o sea, hace poco, ya ves que nos dejó el señor Mario Vargas Llosa. Él hace unos años, en una junta que tuvo a bien a decir que México vivía en una dictadura perfecta. Él acuñó el término de la dictadura perfecta y describiendo cómo se mantenía el poder, dándole migajitas a la gente para que estuviera lo suficientemente conforme para que a pesar de que los tienes jodidos, ellos sigan perpetrando el poder. Entonces, tomando en cuenta lo que estás diciendo de las distopías, de los mundos que te pintaban un futuro improsperable, ese futuro improsperable de hace 50 años lo estamos viviendo hoy. Este libro se publicó en los 60, la película en los 70 y te mostraba un futuro de cómo pintaban que iba a ser en tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué tanta razón tenía Orwell? ¿Qué tanta razón tenía Burges? ¿Qué tanta libertad es la que estamos teniendo? O sea, ¿tenemos libertad o la sensación de la libertad? Entonces, si te fijas, hiciste unos comentarios, lanzando unos comentarios bastante interesantes porque dices, las redes sociales, los medios de comunicación, hay algo que se llama algoritmo y te ponen lo que ellos quieren que tú veas de acuerdo por el lado por el que tú te estás interesando. Y te lo sirven como un pastelito de, por este lado te puedo llegar y con el tiempo voy a poder manipular la opinión que tú tienes acerca de. Entonces, la pregunta es, ¿somos libres o tenemos la sensación de ser libres? Porque, ¿qué es la dictadura perfecta? Mantenerte de tal manera que estés contento y seguir perpetrando el poder que tengo sobre ti y que el jodido se mantenga jodido. ¿Por qué? Porque así me convienes más. Ahora, sobre el libro, ya si me voy sobre la opinión del libro, les estaba comentando cuando recién nos conectamos, disfruté la lectura una barbaridad. La película a mí me fascina, está en mi top 10 de toda la vida. Desde que la vi me pareció una joya. Las actuaciones, las escenas, todo. Y me encantó que en el libro, pues, ahora que lo estaba siguiendo, sí sirvió bastante haber tenido el precedente de haber visto primero la película, porque me di cuenta que pese a numerosas diferencias o cambios, la película te iba llevando el libro. Era como volver a ver la película, pero teniéndola aquí. Aquí las escenas eran bastante fieles y los escenarios de verdad están súper bien adaptados. Cómo te describe que era el edificio de apartamentos donde vivía Alex, de verdad, así lo veían en el futuro y tú lo ves, wow, sí hay lugares así. O sea, de verdad lo plasmaron muy bien. ¿Qué diferencias habían los personajes? Yo quería comentar que me llamó la atención de manera más grande que la película le dio mucho impulso al lado musical y mencionaban o le dieron más protagonismo a Beethoven. Yo todo el tiempo pensé que Alex estaba obsesionado con
Beethoven, pero en realidad en el libro te dice que él era un amante, era un melómano, pero de toda la música clásica. No te decía en ningún momento que Alex fuera especialmente predilecto con Beethoven, y en la película sí. ¿O qué otro punto? Que en la película le dieron un apellido a Alex. Alex en el libro solo es Alex, y en la película es Delarge. Entonces le están dando más personalidad en la película como para darle un poquito más de sustancia. Es algo simple, solo es un apellido, pero le da personalidad al personaje. Ahora, ¿qué diferencia es la que más me gustó, por decirlo así? La manera en la que el escritor descubre que Alex fue el canalla que 3 años atrás le jodió la vida a él con lo de su esposa. La diferencia, o sea, la verdad, la película yo no le tengo peros. La verdad, la película, si me piden calificación, es casi un 10 para mí. Para mi opinión, es casi un 10. ¿Y por qué me gusta más esta escena de la película? Porque la parte, la escena del escritor, cómo le vuelve el trauma al shock cuando escucha a Alex cantando Singing in the Rain, pero cambiada por él, Singing in the Rain, y dice, ¿eres tú? Tú eres el que me jodió la vida, ahora yo te voy a joder a ti, y ya sé cómo hacerlo. Y en el libro, pues si bien es más lógico cómo lo recuerda del libro, de que dice, Lerdo, ¿qué tiene que ver Lerdo aquí? Dice Lerdo, me suena ese nombre, y se recordó de la escena. Me gustó más cómo lo llevaron en la película. Y el punto que la neta se me parece imperdonable, pese a lo buena que fue la adaptación de Kubrick, es que haya eliminado ese capítulo final. El capítulo final del libro, de verdad, me parece una conclusión perfecta para la historia que te fueron llevando. Cómo pasa el tiempo y cómo Alex madura. Pasa de ser un adolescente, un natsat, para ser un adulto joven y decir, ya metí la pata mucho tiempo en mi vida, creo que puedo agarrar seriedad, puedo hacer una familia, puedo corregir el camino, puedo corregir. Entonces, sin necesidad de haberle manipulado el coco con un experimento que le hizo sufrir tanto, tarde o temprano hubiera madurado como lo hizo Pete. Esa es la parte crítica que la película nos quitó, y hasta que leímos el libro lo pudimos ver. Entonces yo todo el tiempo, yo sabía que había un capítulo que no estaba adaptado, pero hasta ahora que lo dije, wow, entonces de verdad Alex hubiera cambiado su modo de ser si no le hubieran hecho eso de todas maneras. Y wow, a mí me pareció genial. Y pues yo decía, si tenemos chance de ver la película para discutirlo, ¿cuál les gustó más? La verdad es muy difícil para mí decir cuál me gusta más. La película y me fascina, pero de verdad el libro me pareció ágil, entretenido, muy divertido, en ningún momento se cae, te va llevando escena con escena, y ese capítulo final es la cerecita del pastel. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como podrán darse cuenta, a mí me encantó. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Esa reflexión final es que de eso se trata todo el libro. O sea, justo eso, es. La madurez que agarró cuando ya era un adulto joven. Pero como tú dices, hubieras tenido esa madurez, hubieras tomado esas decisiones, si no hubieras pasado. De Ludovico. O sea, si no te hubieran quitado tu libre albedrío, lo habrías tenido así de todas formas. Es que ese es como el meollo de todo, es como de todo te explota así como. Y es como que lo único que yo le puedo reprochar a la película, porque como adaptación, pese a las diferencias, me parece muy buena. Pienso que las cosas que cambian son adecuadas, son buenas, pero el haber quitado ese último capítulo, de verdad sí se siente incompleto si lo comparas con la obra original. Ahora entendemos por qué Burgess le tuvo ese recelo a la película. Oye, le quitaste lo que yo quería decir. Y no nada más por eso, pero eso se los voy a contar más tarde. Cuando sea. Pero sí, o sea. Mi participación, si tienen algo más que decir, pues miren, yo soy todo oídos, aquí estamos. No, pero sí para que después, si quieres ahondar más de la película, quiero hablar sobre eso, pero más adelante para que no nos confundamos. Y primero estamos abordando el libro, pero sí, porque sí hay muchos puntos interesantes también de contraste con la película, ¿no? Justamente. Entonces,
Sí, es que esa reflexión final que hiciste es como eso es lo que el libro quería que reflexionaras. Así es que, muy bien, hiciste muy bien tu tarea. Muchas gracias. Ando Hazel, con todo este año, Maru. tú andas con todo. Te Ahora digo sí. que le gustó tanto que se lo terminó volado y hizo bien su tarea. No, hombre, anda, pero mira, o sea, No, ya, si ando inmamable después de la junta con Fran Solar, ando insoportable yo. Sí, ya mira. le está cambiando todo. Pues como les decía, a mí este libro, después de haber estado evitándolo un tiempo, ya lo leí, se me fue muy rápido. Realmente creo que es un libro que, como bien dice Jesús, te vas, o sea, no, nunca se cae, hace una división perfecta de los momentos, porque esta división de estas tres partes y con la última que dice, que comenta Jesús, que es como el clima, o sea, el todo del libro, es redondito, ¿no? O sea, te lleva a una historia totalmente completa. Creo yo que en la primera parte, aquí te muestran, o sea, sí, al final voy a empezar por eso, hablando ya sobre esta reflexión, a un Alex que crece, que madura, que puede llegar a ser un buen padre, que no sabemos cómo va a ser, pero que ya lo piensa más. Sin embargo, tenemos a unos padres de Alex que no lo hacían. Entonces, en realidad, tenías como una contraparte, ¿no? Porque ahí al principio te indica o te muestra en este mundo donde los adultos tienen miedo, donde los adultos no se defienden, donde los adultos no dirigen este mundo por esta extrema violencia que están llevando estos jóvenes, ¿no? Estos Natstats. O sea, ellos están dirigiendo y es el miedo el que no te deja. Yo lo veo así, o sea, el miedo tan grande a que te suceda algo evita que tú estés haciendo algo al respecto, es más cómodo, ¿no? Porque incluso es cómodo para el papá aceptar lo que el hijo le da sin hacer ninguna pregunta y así como de no salimos, pero voy a traer cosas, ¿no? Voy a estar cómodo en mi casa, voy a estar disfrutando a mi esposa, sí, vete, trae tú las cosas y tú ponte en peligro. A mí como mamá, que además se dedica a sus hijos y siempre los anda cuidando, porque no todas las mamás están 100% ahí, yo sí con mis hijos, pues no lo haría, ¿no? O sea, te cuestionas, como si yo, o sea, si yo no voy a salir, ¿cómo voy a dejar a mi chamaco irse? O sea, yo no salgo en la noche y tú sí sales, me parece incongruente. Me parece una forma, aun cuando sabes, o más bien, más sabiendo que ya estuvo en una correccional. O sea, tú deberías de dirigirlo porque eres el adulto responsable que debería dirigirlo. Entonces, a mí esta reflexión me lleva a que, aún siendo adulto, tú ahí sí escoges cómo ser. Yo creo que todo este libro es de escoger qué decisiones tomas, o sea, este libre albedrío, qué camino tomas y cómo vas actuando en consecuencia de estas decisiones. Entonces, esta primera parte te muestra a este chavo que realmente ni lo piensa y que de pronto sí, yo siempre le digo a mis hijos, es que hay un momento de tu vida que te vas a sentir todopoderoso, vas a sentirte sin miedo, vas a sentir que todo es fácil y que la vida, yo no sé por qué tus papás te ponen tantas trabas. Le dije, pero es que no lo reflexionas. O sea, no ves más allá de lo que te puede suceder. Y a lo mejor en algunos casos, tus padres te pueden detener por protegerte, ¿no? Pero sí, creo que esta etapa te la muestra muy bien en este libro, ¿no? Estos chavos que andan, hombres, mujeres, como sea,
viviendo la vida loca, digamos, ¿no? Viviendo esta vida queriendo, obteniendo lo que tú quieres sin importar cómo lo obtienes. Y a lo que se te antoje, en el momento que se te antoje, lo tomas, ¿no? Y lo peor del caso, creo yo, que no nada más es por ti, sino es esta etapa que es muy, pues que es totalmente clara en el crecimiento, que es estar de acuerdo con tus pares. O sea, si tú tienes que mostrar que tú eres valiente ante todos los demás, ¿no? O que tú eres el fuerte, lo demuestras sin importar realmente lo que estás pensando. Cosa que se supone cuando eres adulto ya no lo haces porque te vale lo que digan los demás. O sea, tú lo haces en base a lo que tú tienes como conciencia. O sea, a mí este capítulo primero sí me contrapone con el otro precisamente por eso, ¿no? Y creo yo que en este segundo donde te empieza, esta segunda parte donde le hacen todo el tratamiento, donde él se está buscando su lugar en la cárcel y toma una decisión, y además busca, ¿no? Que lo traten. Otra vez es esta forma irresponsable, ¿no? De actuar. Y te meten a un personaje que creo que es importante, que es conciencia moral, ¿no? El sacerdote entra en juego, ¿no? El que está hablando, al que él además le pasa información, ¿no? Le da información. Entonces yo creo que aquí te ponen una persona que de pronto es no nada más la ley terrenal, sino también la divina. Y aquí tú debes de tomar esas decisiones en base a eso porque te están queriendo regresar al camino del bien. Y de pronto tienes una tercera parte en la que ahora entonces tanto la policía, digamos, terrenal, por decirlo de alguna forma, o la policía de aquí, es la que te manipula para quitarte lo violento, lo malvado o lo que sea, quitándote además esa unión al arte, ¿no? Porque no puedes ser artista sin ser disruptivo o ser diferente, porque entonces no va a salir nada que sea original. Entonces cualquiera que quiera crear o disfrutar una obra, pues requiere de esta disrupción, de ir contracorriente, ¿no? Ahí tenemos a un Picasso. Entonces, creo yo que al quitarte esta parte que nos hace artistas, cosa que no tienes como animal, pues te lleva a ya no ser humano, ¿no? A ya no poder hacer una máquina mecánica. Porque ya entonces no tienes, ¿no? Con lo que te puedes diferenciar al hacernos así. Y creo que es muy fuerte el papel, como bien dijo Jesús, del escritor, porque podría haber sido cualquier cosa, pero es escritor. Y volvemos a que también es un arte. O sea, ser escritor, así incluso como Burgess, pues es a final de cuentas escribir cosas de este tipo y estar haciendo una denuncia social y una crítica a toda la manera en la que se lleva un pueblo, se dirige un pueblo. Y así, y entonces es el que está como del lado de vamos a quitar a los que quieren quitarnos nuestra libertad de pensamiento y acción, pero cuando, digamos, de manera pacífica, pero cuando de pronto se da cuenta que su vida se fue para atrás, pues le prende el lado de me voy a vengar, ¿no? O sea, la venganza, que puede ser traducida en violencia. Y creo que este
este momento en el que él se avienta porque no ve otra manera de dejar de ser libre, es un shock muy fuerte. Y es así como de, ni siquiera esto pude hacer bien, ¿no? O sea, ni siquiera me salí de aquí, pero fue una manera de regresar a ser libre, a ser otra vez ese humano. Y aquí hasta te lleva a pensar, entonces la violencia te lleva a ser humano. Una reflexión muy importante, o sea, ¿es inherente la violencia al humano o podemos llegar a ser pacíficos? Porque no nada más es la cuestión del libre albedrío, sino también de la violencia. Y lo peor, creo yo, es vuelvo a los padres en el último, en el que aun cuando su hijo llega, por su satisfacción o por su comodidad más que bien personal, y lo saca, ¿no? Cuando realmente un padre sería difícil, ¿no? O sea, a lo mejor buscas formas, no lo corres, no soportas que alguien lo haga. Y creo yo que si este último capítulo te llega a pensar, a meditar, que este tratamiento, creo que era Ludovico, que le hacen, creo que lo hizo reflexionar, lo llevó a darse cuenta de los errores que tuvo alrededor después de esa última parte, en la que realmente vio sus errores y le dolieron, porque lo que él no tenía era ese dolor o esa responsabilidad moral cuando haces algo malo. O sea, porque te pesa, ¿no? O sea, si mientes, te pesa. Y creo que conforme vas creciendo, tomas más conciencia. De ahí que los niños más chiquitos, es muy fácil decir una mentira y uno siempre dice, no mientas. Eso no está bien. Prefiero que me digas la verdad, ¿no? Pero dices, ¿qué tanto te condiciono? Y aquí entonces, él se da cuenta que hay muchas cosas que él estuvo haciendo, no nada más porque fueron sus decisiones. Aquí ya no podía tener decisiones después del tratamiento, pero en el otro, en la primera parte, tomaba decisiones por llamar la atención a sus amigos, que tanto eran realmente tuyas. Y de pronto en el último capítulo, cuando se detiene y ya no lo hace, y ya no sigue por ese camino, y entonces se ve esa madurez. Yo me pregunto, sí, la madurez te lleva a tomar supuestamente decisiones correctas. Y lo pongo entre comillas, porque cómo llegamos a ese mundo violento si los que lo dirigían eran adultos. Y luego dicen, es que es responsabilidad de los jóvenes que vienen mejorar este mundo. Si es así, sí va a pasar. Tú necesitas darle, creo yo, que dirigirlos de forma correcta para que no lleguen a este punto, ¿no? O sea, a mí me pareció un libro muy bueno que tiene muchos puntos, tanto psicológicos, sociológicos, que puedes ahí, incluso morales, y también el rollo religioso, ¿no? Que a lo mejor no está tan inherente, tan así a flor de piel, pero sí lo puso, sí está presente dentro de su libro. Y la pluma es buenísima, es un libro que leí muy rápido, un libro que agradeces esa forma y que además creo yo que el uso de este idioma Natsat hace que esas escenas violentas no sean tan gráficas, porque tienes o necesitas estar traduciendo. Yo generalmente leo más rápido, pero no podía hacerlo, porque me tenía que regresar al glosario o tener como más clara esa. Entonces, ya no, la imagen en mi mente ya no se podía construir tan rápido como si lo hubiera leído de corrido. Entonces creo que fue una forma muy elegante de hacerlo, de escribirlo, de poner algo que es, y además
ahorita que comentó Roberto que fue algo que le sucedió a él, creo que fue una forma muy elegante de evitarnos el dolor o de transmitirnos ese dolor y esa escena tan, creo yo, fuerte que hay. Últimamente las nuevas autoras, bueno, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, ya son muy gráficas y todo te lo dicen. Y te sientes tan mal cuando terminas que de pronto a mí, en lo personal, yo respeto a los demás, pero a mí me parece, y lo voy a usar esta palabra, quizá no es la adecuada, no he encontrado otra, una pornografía de las cosas. O sea, te están diciendo las cosas de una manera tan, o sea, ya sabemos que es malo. ¿Por qué tienes que ser tan descriptiva? ¿Y por qué me tienes que poner 5, 7 escenas de este tipo? O sea, ya lo entendí con una, ¿no? O sea, ya entendí con una que es malo. Y entonces creo yo que este señor, al ponerte esta escena con con esa lengua que él inventa, baja, disminuye la dureza y hace que este libro sea disfrutable, aun cuando el tema en realidad es grotesco. O sea, pensar en la violencia, pensar o sea, un mundo violento, de ahí yo me acordaba de las escenas de la película de Kubrick cuando era niña y para mí eran muy fuertes. Pero ya ahora que soy adulto y lo leí, dije, bueno, quizá, obvio, no era mi momento para verla, o sea, creo que mis papás no debieron de haberme dejado verla, aunque dijeran que era más madura, o me debieron de haber explicado, pero tiene escenas que sí te quedan. Yo era soy muy sensible. Pero este lenguaje, en mi mente, aun cuando tienes imaginación, no me permitió que lo armara tan así, porque fue por cachitos. Y eso se lo agradezco, y ese se lo super aplaudo, y lo único que te muestra es la gran mente que tiene para poder armar un libro de esta forma, sin que te quede un mal sabor de boca. Ya, gracias. Sí, es verdad, fíjate que todas las reflexiones que nos dices, y eso de la violencia, yo también creo que el humano o la violencia es inherente al humano. Yo pienso que ser pacíficos, que ser buena ondita, que ahora todo lo que dices está mal y para todo tienes que decir, por favor, con permiso, ay, perdón, no te quiero tocar, bla, bla. Todo eso es hipocresía hecha por los seres humanos, pero yo pienso que desde el inicio de la era de los humanos siempre hemos sido violentos y la historia lo ha demostrado, o sea, nunca hemos sido gente pacífica. Es que creo que la resolución de un conflicto, o sea, para eso se llama conflicto, es muy difícil, incluso es hasta ridículo, ¿no? Uh-huh. El hecho de que tú quieras resolverlo así, creo que esa es una de las razones por las que la película no, creo que no la vieron ustedes nadie, pero la película de Blancanieves, yo como tengo niños tuve que ir. La película de Blancanieves, lo que modifican en la película de Blancanieves y por lo que todo el mundo critica, es que la resolución o sea, no se mueren, no matan a la reina, sino que ella lo hace a todos diciéndole su nombre y entonces resuelve supuestamente un conflicto en paz. Es ridículo, o sea, no vas a resolver un conflicto haciéndote amigo de todos tus enemigos, o sea, no es posible. Y creo que esta forma de estar queriendo hacer ahorita a tus hijos totalmente un cristal, tampoco les va a ayudar porque se va a romper. O sea, el que tú le hables, ay, mi vida, no, es que, ay, te dejaron mucha tarea, no, mi cielo, es que así no le contestes, no importa, no, o sea, no se puede. Estoy de acuerdo contigo. Sí, ya ahora sí te dejo hablar, Robert, pero sí, es que yo creo que no podemos fingir que somos pura paz y amor y que el conflicto no es posible y que todo el mundo tenemos que ser súper. Perdón, eso no va a pasar. Entonces, Robert, me estoy peleando con mi propia computadora. Sí, por un momento yo dije, ¿qué pasó? Se censuró Maru, pero bueno. Fíjate que escuchando lo que dice Hazel, yo creo que
hay una parte que falta también y que está implícita dentro de la propia novela. Es cierto, la violencia, nosotros tenemos el libre albedrío de escoger ser o no ser violentos. Yo creo que en eso sí nos distinguimos de los animales, aunque como violencia somos peores que los animales. Pero aquí el hecho es que los gobiernos han utilizado esto como una herramienta muy poderosa, muy fuerte. Y lo que han hecho es institucionalizar la violencia para mantener el control sobre la población. Entonces, yo creo que aquí, de igual forma, con el experimento Ludovico, se está violentando la propia, ¿cómo se dice? Personalidad de Alex Delarge, que efectivamente lo que hace es evitar que él tenga esa propia maduración que vemos en el último capítulo, y realmente lo que hace es boicotear ese proceso, porque incluso pues vemos que las consecuencias que él tiene, el que se piense que a lo mejor la violencia va a terminar, no es cierto. Lo que hace es poner a indefenso y volcar toda la gente que él hizo daño, violentarlo a él. No se termina con la violencia porque realmente esa parte de venganza y de ahora me toca a mí, pues prevalece. Realmente si la violencia se eliminara de tajo, pues sería por ambas partes. Lo que comentaban Hazel y no recuerdo si Jesús, no, sí fue Hazel, del padre, pues es la misma estrategia que han hecho por años los gobiernos, los imperios. ¿Qué es lo que hacían? Llegaban a un nuevo mundo, un nuevo país. Bueno, aquí obviamente en propia América, en África. Pues llegamos, vamos a conquistar, pero mándales a algunos padres para que cambien su fe, para que se adecúen a lo que nosotros tenemos. Y eso era un motivo para que si se violentaba contra estos padres, contra estas congregaciones, pues los gobiernos o los imperios tuvieran el pretexto de poder invadir y vean, yo los traté de colonizar, de civilizar, y pues realmente lo que hicieron fue atacarnos, entonces ahora nos defendemos. Entonces esa parte yo creo que está muy implícita, porque obviamente Burgess en todos sus escritos siempre ha sido sarcástico y crítico. Sarcástico, ¿cómo lo logra? Yo creo que esta parte del Natsat es un freno un tanto para que las personas no puedan comprender el mensaje tan abierto que él quería dar. Y en dos vías, tanto quien quiere entender perfectamente el libro va a hacerlo de manera detenida, y que la parte de la censura pudiera ser evadida. Porque me imagino el censor así como que puede ser muy difícil, déjalo pasar. La gente lo va a tomar muy a la ligera, a lo mejor no le van a dar la intención. Sin embargo, también eso juega en contra, porque lo que decía Hazel, mucha gente se siente un tanto agredida por la violencia que viene en el libro. ¿Y qué es lo que entiende? Violencia, punto, se acabó en el libro. No todos alcanzan a comprender esa parte del capítulo, del 21 capítulo que decía Jesús, y hacer ese análisis de mira cómo cambia, mira cómo logró sin el experimento Ludovico alcanzar una maduración y ver la vida de otra forma. Entonces, es muy triste que mucha gente solamente vea que este libro es violento. La película, yo de igual manera, a mí me encanta, pero creo que la visión de Kubrick es demasiado agresora, demasiado hiriente, porque en esta parte bueno, hay varias partes, no iba a decir solamente en el ataque de la esposa del escritor. En varios, el uso excesivo de imágenes falocéntricas, entiéndase, miembros masculinos, o sea, llega a un punto a ser así como que, sí, o sea, lo entiendo, pero ¿por qué tantos me los restregas en la cara, no? Entonces, realmente eso a mí como película es lo único que a mí se me hace, sí, efectivamente, se me hace grotesco. Me incomoda el hecho, digo, no es algo que no pueda uno
ver todos los días, por mi parte, ¿no? Pero pero, ¿qué necesidad tiene uno de estarlo viendo reiterativo? Si de por sí, y yo creo que es parte de lo que nos comentaba Hazel, de que la película es un tanto transgresora. Entonces, yo creo que se puede desvirtuar un tanto el mensaje, pero me queda claro que como adolescentes, en un momento fuimos así de estúpidos. O bueno, hablo por mí, perdón, porque ya los estoy metiendo a todos en el mismo saco. Pero hay cosas que uno dice, se le hace el mundo, pues totalmente pleno de estas cosas, de estos temas, y conforme vas avanzando, pues vas viendo que la vida no es lo que tú creías, no es ese mundo de malvaviscos y no sé qué color de rosa que dice la canción, pero yo creo que sí, es una manera muy inteligente de que Burgess hace una crítica al propio gobierno. Sabemos que Inglaterra tuvo muchos problemas en esta época, entre los 70s y los 90s. Recordemos simplemente el periodo de Margaret Thatcher, y pues realmente, digo, se coqueteó con el comunismo, se coqueteó, digo, con otras corrientes, y de igual manera, ¿no? Los políticos y ¿cómo se dice? No los enemigos, se me fue la palabra, las personas que chocan, Opositores. opositores, gracias, Jesús, aprovecharon para obviamente destantear todo un gobierno. Entonces, yo sí invito mucho a la gente a que lea este libro, porque efectivamente haces un análisis completo. Y pues bueno, eso es lo que yo pudiera aportar. Muchas gracias. ¿Será que Sara, Ani, Elena, alguien de ustedes quiere hablar? Vero. Sí, la película yo la vi ya en la universidad y sí también. Me interesa eso. Ay, estás muteado tú. Perdón. Que estoy viendo que Annie dijo que de adolescente la vio, pero no la aguantó. Me interesa escuchar eso. Ya está, Ani, vas. Hola, muy buenas tardes, noches ya. Gracias bueno, Robert, gracias por invitarnos a estar aquí. Y bueno, me llama mucho la atención el libro, la verdad es que no lo he leído, pero sí quisiera, porque cuando empecé a ver la película cuando yo tenía como unos 16, 17 años, me pareció muy fuerte, o sea, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se come? O sea, era demasiado, siento que fue demasiado, no, obviamente no la terminé de ver. Y quedan como que esos vacíos, ¿no? Cuando uno empieza a ver algo y dices, es que me llama la atención y ya no terminé de verlo, no terminé de aprender y de entender de qué trataba, ¿no? Y ahorita escuchándolos, pues veo que hubiera servido mucho. Ahora sí que regresemos el tiempo y vemos en qué me sirve, ¿no? En qué me ayuda a lo largo de la vida. Pero sí creo que es una de las películas que son imprescindibles para poder afrontar lo demás de la vida, porque si es una película fuerte, si es un contexto fuerte, temática fuerte, pues ya la vida se hace como que más ligerita, ¿no? Y en esta parte que mencionaban de que si tenemos o no tenemos libre albedrío, realmente yo siento que no lo tenemos en la medida que nosotros nos damos a las redes sociales. Bueno, yo soy creadora de contenido, locutora y demás cosas que yo quisiera no ser, pero lamentablemente la vida me llevó por ahí. Y de alguna forma uno tiene que estar activo, o sea, tiene que estar presente porque si no todo eso se cae y uno no existe. Y es como que entra en esa como discusión interna de que realmente existo, ¿qué vida tengo en el afuera? O sea, ¿realmente estoy viviendo o vivo a través de las redes sociales y de quien la gente cree que soy? Porque a lo mejor la gente cree que soy muy extrovertida y que no, o sea, muy en el interno, en la privacidad uno es diferente. Y bueno, yo estudio narrativas y mi maestra nos ha dicho, es que en las redes nosotros nos construimos un personaje. Yo en serio, no, pues haberme dicho antes, ¿no? De haber sabido. Entonces es por eso que mucha gente tiene un boom en las redes sociales, porque realmente no son ellos. Muy difícilmente podemos encontrar una persona que realmente es
cómo es en su vida en el afuera, ¿no? Y si nosotros no tenemos ese cuidado de poner este límite mental de que no soy esa persona que está en redes, yo soy una persona, a lo mejor sí soy, pero yo en mi privacidad me comparto con quien yo quiera, ¿no? Y comparto mi mentalidad y lo que sea, y a lo mejor comparto un poquito de mi mentalidad en las redes, porque no se puede ser tan abiertos, porque hay mucha gente que no, pues no les gusta, ¿no? Y sí yo he sido presa de las redes en algún tiempo, me estoy tratando de deslindar, es difícil porque es lo que estudio, o sea, realmente es lo que estoy estudiando para estar en redes, pero o sea, hay una disyuntiva ahí, si tenemos o no tenemos libre albedrío. En la medida que nosotros tomamos como el control de lo que vemos, lo que le damos like, lo que le ponemos no me interesa, ya es en la medida que vamos recuperando nuestra libertad de acuerdo a nuestros gustos, a lo que realmente nosotros somos y queremos proyectar a los demás, ¿no? Pero en esta parte, yéndome a lo que mencionaban de naranja mecánica, sí llega un punto en que ya sea algún grupo social nos puede secuestrar la mente, a mí me pasó, en un grupo espiritual me pasó y me secuestraron la mente a tal punto que yo hacía lo que me dijeran, ¿no? Y no es nada padre. Entonces, sí es como, tenemos libre albedrío en la medida que somos conscientes de nosotros mismos y de lo que queremos lograr con nosotros mismos sin pedir opinión a los demás. Porque ya cuando pedimos opinión a los demás es cuando ya estamos regalando nuestro poder personal y por ende, pues nuestro libre albedrío. Y ya, hasta ahí creo que ya es mi aportación. Muchas gracias. Muy Sin interesante. duda es muy interesante. Sí, es que cada quien cómo saca sus conclusiones de acuerdo a lo que justo en su mente le resuena cuando hablamos de este tema del libre albedrío, ¿no? O sea, esto de las redes sociales también se me hace muy interesante porque justo como dice Ani, para mí todos creamos una narrativa en nuestras redes sociales. Tú, literalmente es como tú vas creando qué es lo que tú quieres que los demás vean de ti, que conozcan de ti, ¿no? No realmente quién eres, ¿no? Y por ejemplo, en esto del libre albedrío, porque tenemos la conciencia, también se me hace muy cierto, pero por ejemplo, si tú tuvieras realmente libre albedrío, ¿irías y golpearías a alguien? O a veces no lo haces porque sabes que socialmente no está bien visto que si tú tienes ganas de golpear a alguien, vayas y lo golpees, porque te cae mal, porque alguna vez te ofendió, porque te hacía bullying, no sé. Entonces, al final, por eso yo digo, no creo que tengamos al 100% un libre albedrío por muy conscientes que seamos, porque hay límites sociales, hay límites penales, ¿no? Incluso hay un meme por ahí que dice, lo único que me detiene es el código moral y el código penal, ¿no? O sea, porque es real. Yo no creo que realmente tengas un libre albedrío, o sea, más bien justo eso, tienes una conciencia en la que tú dices, si yo hago lo que realmente quiero hacer, estaría en la cárcel, estaría muerta o estaría algo, herida por lo menos, o no sé. Pero más bien no tenemos ese libre albedrío porque siempre nos va a detener algo. Siempre nos va a detener algo, o qué van a pensar de mí, o no quiero estar en la cárcel, o si mi mamá se entera, o voy a salir en la tele y todo el mundo, o me van a correr el trabajo. No creo que vivamos en un mundo de un libre albedrío total. O sea, sí podemos decidir quiénes somos, cómo actuamos hasta cierto punto, hacia ciertos impulsos o ciertos límites que nosotros mismos nos ponemos, pero no es para sentirnos bien realmente con nosotros mismos, es para estar encajando en la sociedad, porque si no viviríamos como todos en la época de la caverna, ¿no? O sea, y todos nos mataríamos unos con otros y así, como en la purga, ¿no? O sea, sí, pues este tipo me cae mal y este día yo puedo ir a matar a quien a mí me dé la gana solo porque me caes mal. O porque, no sé, simplemente puede ser porque te cae mal o porque te lo encontraste en la calle y te dio ganas, ¿no? Claro, sería muy liberador, pero no es real. Entonces, por eso yo pienso que aunque tengamos decisiones de vida
como tú dices, me dedico a esto, pero no me gustaría, o porque así me llevó la vida, ¿no? Podría decir que muchos de nosotros estamos donde estamos porque ahí nos llevó la vida, pero realmente, ¿qué hubieras querido hacer en tu vida si no hubieras tenido ningún límite? Entonces creo que es un tema súper complejo porque todos quisiéramos tener realmente un libre albedrío, pero creo que no existirían los seres humanos. Porque no somos como los animales, justo nos diferenciamos de los animales, pero los animales sí meramente actúan por instinto. Entonces yo creo que los animales básicamente tienen un más libre albedrío que nosotros, porque ellos actúan por su instinto y no pueden como decir, ay, no le voy a morder, no me voy a comer a este animal porque el otro animal va a verme feo, ¿no? Entonces, pues me lo voy a comer porque tengo hambre y es la cadena alimenticia y se acabó. Y los seres humanos no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, todas estas cosas te surgen de estar escuchando las cosas interesantes que todos ustedes están diciendo. ¿Puedo decir algo? Nada más relacionado. Sí. Es que hay algo que se llama corteza prefrontal en tu cerebro. Entonces, la corteza prefrontal de tu cerebro es la encargada de tomar tus decisiones. Y la diferencia entre los animales y los humanos es que el tamaño de la corteza prefrontal en nosotros es mucho mayor y es mucho más compleja que en los animales. Los núcleos que tienen son mayores, están unidos de diferente forma, están unidos a otra parte que es la amígdala y además a todo tu sistema límbico. Entonces, el humano en su evolución para tener lo que tenemos tuvo que poner un freno en nuestro cerebro e incluso se ha demostrado que varias de esas personas, varias personas que no la tienen sí tienden a hacer, pues digamos que más tonterías o no se detienen ante las cosas y esta corteza hace que además tengamos esas interacciones que como especie necesitamos, que son la soledad no es parte de cómo nosotros estamos hechos, nosotros debemos de estar en sociedad y para que podamos estar en sociedad y sobrevivir como una especie, debemos tener esto que nos frene. Imagínate si no lo tuviéramos. Sí, de por sí hay gente que aún así actúa como actúa, pues, ¿no? Está cañón. Sí. Ya, te digo, ya no existiríamos. Sara, tú tenías la manita levantada, ¿quieres participar? Sí, es que estoy en un lugar algo ruidoso y ya no sé si. Bueno, nada más, yo creo que sí tenemos libre albedrío, pero al igual que la felicidad y la libertad, no es que ya lo logramos y está todo el tiempo, ¿no? Sino que son momentos que se van ganando. La felicidad se va creando y se tiene, pero es un instante y se vuelve a buscar, ¿no? Así el libre albedrío, libre albedrío, es tomar decisiones en puntos donde uno se siente mal hay un indicador en nosotros que nos dice lo haces o no. Y uno decide, y yo creo que es ahí donde surge tanto la libertad como el libre albedrío, que es tomar la decisión. Sí, nosotros nos diferenciamos de los animales porque podemos razonar, supuestamente, ¿no? Y de ahí nuestro conflicto de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué es lo violento, qué no. Yo creo que sí estamos en libre albedrío, tenemos libertad, podemos conseguir la felicidad, pero donde nos topamos con pared es que queremos que sea permanente y no lo es. Este libro lo leí hace un buen, entré porque dije, voy a tratar de recordar la historia y hacer la relectura. Yo cuando lo leí no recuerdo ni qué edad tenía y no recuerdo si primero fue el libro o la película. Lo que yo recuerdo es sí lo agresivo y la agresividad que hay en la historia y lo violento. Y escuchándolos son parte de lo humano, pero tratamos de quitarlo como si quitándolo lográramos la perfección y no creo que sea así,
porque esa agresividad y esa violencia nos lleva a lo otro, ¿no? A la compasión, a la amabilidad. Entonces yo creo que no se puede quitar ni uno ni otro. Más bien creo que se trata de mediar. En la historia de Naranja Mecánica, creo que son dos extremos. El extremo de Alex de esa violencia, esa indiferencia de sus padres, él tratando de encajar porque se siente solo y acepta pues, donde caiga uno, ¿no? Y creo que así nos ha pasado a todos. Por eso le decía Robert, sí, adolescentes todos queremos encajar. Y aunque tú dices, no me voy a juntar con tal persona porque hace tal cosa, pero queriendo encajar uno está ahí, ¿no? Em, y yo creo que eso se va aprendiendo. Por eso al final, sí, Alex es condicionado, pero yo creo que también hay como un dejo ahí de qué hará ahora él, porque ya conoce ese extremo violento, ya lo vivió, ya lo hizo, ¿no? Ya conoce esa condición de ahora no puedo, creo que no podía, bueno, estaba condicionado, no recuerdo qué es lo que no podía hacer, pero ya también ahí va a surgir un malestar y es el malestar que nos surge a todos en algún momento en nuestra vida, que le llaman crisis de la edad, ¿no? Pero es más bien un cuestionamiento de estoy haciendo lo que quiero o estoy cumpliendo con la sociedad o no sé, con el sistema. Creo que este libro, yo no sabía el dato que habías dicho, Robert, del escritor, de lo que le había pasado. Yo creo que fue una forma también de darle salida a ese sentimiento a través de lo literario, de no irse a lo agresivo, ¿no? De tú me lo hiciste, tú me la pagas, ¿no? Sino de buscar la forma de, hay un término que se llama sublimación, eh, de no dar el golpe físico tal cual o la venganza tal cual, sino de llevarlo por otro camino y sacarlo, ¿no? Sacar ese enojo, sacar esa ira. En este caso yo creo que el escritor fue por ahí, mostrar esta historia y mezclado con lo que le pasó. Y creo que nos lleva más bien a la reflexión. Esto de adolescentes también hemos sido muy agresivos, muy inconformes, muy violentos, cada quien a nuestra manera, ¿no? No al nivel de Alex, a lo mejor de ir y golpear gente y violar y robar y todo esto, pero de alguna manera. Incluso lo somos día a día, ¿no? Con nuestras opiniones, con nuestras actitudes. Y no es que eso nos haga malísimas personas, ¿no? Sino que nos lleve a reflexionar, ya lo habían dicho también, quiero ser así o no quiero ser así, pero tampoco que se aprovechen de mí, ¿no? Tampoco. Entonces, creo que es un cuestionamiento sobre si la juventud, esa violencia, ese aprendizaje, después este condicionamiento que pareciera que se nos da en la adultez, de trabaja y trabaja por tu país y no sé qué, y yo creo que sí hay un dejo de qué harás después. ¿Te quedarás solo con eso o qué, no? Y ahí es tomar otra decisión y hacer caso a nuestro malestar, porque en algún punto hay un malestar y uno se avienta a cambiar, no sé, hacerle caso a ese malestar o seguir con el malestar de por siempre, ¿no? Que lo vemos muy evidente pues en quienes trabajan en oficina, ¿no? Se quejan, se quejan, se quejan. Uno les dice, pues cambia de trabajo, pero no se puede soltar tan fácil. Ahí hay un malestar, pero la persona decide si se queda o se va. Hay quienes no, ¿no? Ahí se quedan, a pesar del malestar, ahí se quedan, porque no conocemos otra cosa, ¿no? Yo creo que ese es el arriesgue también, y ahí habría otra vez el albedrío, arriesgarte a, bueno, no me gusta esto, me aviento a lo que no conozco, pero ya no será el malestar. Y creo que la historia de Naranja Mecánica va por este sentido de un malestar y de si lo continuamos o se queda ahí, que son dos extremos. Y bueno, ya, la película no la recuerdo mucho, pero interesante las opiniones. Gracias. Pues sí, muchas veces es verdad, ¿no? Vas a tener esos malestares a lo largo de tu vida mucho tiempo, porque no nada más vas a tener ganas de cambiar de trabajo una vez, sino tal vez muchas veces, y es un proceso de crecer, ¿no? De, pues decir, bueno, voy a vivir una nueva experiencia, ya no me gusta esto, voy a seguir a lo otro, ¿no? Entonces, ay, este libro nos ha hecho reflexionar demasiado, chicos. Elena, ay, ya ando con mis gallitos.
Buenas Sí, es noches, difícil. gracias. Hola. Bueno, yo recuerdo que hace un tiempo ya leí el libro y bueno, luego vi la película. Entonces, sí, exactamente, falta el último capítulo, ¿no? En la película que le da prácticamente el contexto, pero luego está muy bien lograda la película. Es como que pude ver lo que me imaginé al leer el libro. Y bueno, empezando, ¿no? Para mí me parece que Alex, primero que sus padres no están al tanto de él, prácticamente no se ven, cada quien hace sus cosas. Entonces, desde ahí ya hay una falta, ¿no? Que se ve reflejada en todos los actos que cometen. No tienen alguien que les ponga un alto, que ya eso debería venir desde la casa, ¿no? Que te digan lo que está bien o lo que está mal. Entonces, parte de ahí. Ya luego toda esta violencia que él tiene, no me parece algo normal. O sea, de todas maneras, iba a clases, todo esto. Entonces, nadie realmente les ha puesto un alto. No solo a él, ¿no? También a su grupo de amigos que, que cometían lo mismo. Ya luego ves esta violencia condenable, ¿no? Y que evidentemente es condenada cuando lo dejan solo sus amigos y está en la cárcel. O sea, en la cárcel igual comete un asesinato del que igual lo hallan culpable y por eso le dan al castigo de someterlo a esta terapia novedosa. Entonces, aquí vemos, para mí, vemos una violencia en la terapia, pero que esta violencia no sufre ningún tipo de condena, que es por parte de los doctores, ¿no? Que le hacen toda esta terapia. Igual, para mí es un tipo de violencia muy, muy grande. El hacerle ver todos estos videos, abrirle los ojos, que sí o sí vea los videos, todo lo que le muestran. Pero este tipo de violencia, a diferencia de la de Alex, es como que está autorizada, ¿no? Entonces vemos que también los que están ejerciendo el poder tienen permisiones dentro de lo que está castigado. Porque si igual toda la sociedad supiera cómo lo están haciendo, igual es algo condenable, pero están pues permitidos de esto. Luego igual vemos cómo giran las cosas, ¿no? Ya llegan al final de la terapia, Alex está libre y va topándose con todas las personas a las que algún momento ha llegado a hacer daño. Igual aquí vemos el tipo de violencia invertido, ¿no? Tú me has lastimado y ahora yo cobro venganza, digamos, ¿no? Entonces, que lo lleva hasta el grado de querer cometer suicidio, incluso de sus mismos padres, ¿no? Quiere volver a su casa, pero ya su cuarto está ocupado por otra persona. Entonces, se ve violencias que no son condenadas y las cuales sí. Y bueno, en el final del libro vemos que era algo natural prácticamente, que él podía haberse encaminado viendo, ¿no? Que él necesita un sentido a su vida y también necesita someterse, como todos lo estamos, ¿no? A las leyes, porque si tenemos leyes es porque ha sido necesario crearlas. Si tú quieres que la sociedad, que el Estado te proteja, pues tienes que igual atenerte a las leyes, ¿no? Entonces es como que necesitas nomás someterte para que tengas esta protección. Y el someterte es también no cometer todo lo que está prohibido, no matar a la gente, hacer cosas malas. Entonces, tú no lo hagas para que a ti no te hagan lo mismo. Ese es el límite prácticamente, ¿no? No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Más corto, entonces me ha parecido interesante el lenguaje también que improvisa, ¿no? Que incluye en el texto, que ya hay un momento en que yo al irlo leyendo ya no necesité ver porque ya como que el término mismo ya te dabas cuenta a qué se refiere, pero sí me ha parecido muy interesante. Eso, gracias. No, muchas gracias a ti. Sí, todas esas reflexiones que cada quien hace, de verdad, te van ampliando más como el panorama del libro, ¿no? Ya no es nada más un libro plano, o sea, eso es como lo que queríamos lograr con esta reunión.
Verónica, bienvenida. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues yo tampoco, le he tenido miedo a ver la película porque siempre he pensado, si voy a ver una película es para que me haga sentir bien. Y como he hablado que es pues de violencia, siempre he tenido como esa restricción. Ya después, lo he dejado, la tengo en casa, no la he visto. Empezó a Robert a platicarnos de que iban a hablar del libro y pues empecé a leerlo, solo me quedé en el capítulo 4. Me parece que habla mucho de lo que estamos viviendo ahora. Bueno, yo soy médico, veo a población general y en esto, justo hoy que trabajé, me tocó ver un niño de 4 años con 7 meses, hijo único, que él es el que manda a su papá y a su mamá. Como es hijo único, pues lo traen. Abre por favor la boca. No, mi hijo, así todo, por favor, le dice. Y también vi un adolescente de 23 años, bueno, no adolescente, ya es adulto, 23 años, que su mamá le sigue diciendo niño. Es que lo iba a traer a consulta ayer, pero es que este niño no se quiso despertar. Y entonces dije, ¿qué estamos haciendo como sociedad, como gobierno, como padres, como maestros? ¿Qué estamos haciendo con estos adolescentes? Bien dice Sarita que pues, todos pasamos por ahí, pero a lo mejor nuestra adolescencia fue diferente a lo que yo viví. Ahora pienso que les dan más libertades a los niños. Los papás, pues, nos hemos perdido a veces en las redes y hemos descuidado esa parte de dirigirlos, de mediar. Este libro creo que sí es mucha violencia, pero también nos hace reflexionar como padres, como humanos, qué es lo que estamos haciendo con los adolescentes. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Vero. La verdad, sí, yo también, cuando leí ese libro estaba pensando en eso, en que era una distopía en el que ahora los hijos mandan y los padres son unos mojigatos. Y yo dije, creo que no está tan alejado de la realidad porque he visto muchos niños justamente que controlan a sus padres. Ellos son los que mandan, ellos son los que reinan, ellos son el centro del universo. Y yo digo, bueno, qué feo, porque entonces esta sociedad, ¿dónde va a ir a parar si realmente algún día esos niños van a gobernar el mundo exacto, como ahora pasaba con Alex y sus drugos, ¿no? Pero tienes tu mano alzada, ¿quieres decir algo extra o...? Sí. Bueno, algo, es que como solo vi leí los 4 capítulos, la estábamos leyendo con mi esposo y me dice, ten cuidado con los libros que cargas, porque si te vas a encontrar ese grupo de muchachos y que te vea que tienes tus libros de anatomía, o la de Robert que leímos de la carta de, ¿qué? Del libro japonés, donde un muchacho... La carta de amor dentro de una lubina. Ajá. Y dice, ten cuidado porque te los encuentras y te van a destrozar. Eso es lo que me estaba acordando. Nada más. Sí, cuidado con los trucos. Fíjense que yo les quiero nada más hacer una intervención muy breve sobre la película. Que, bueno, la idea era que viéramos la película y el libro, pero después igual podemos volver a ver la película todos y comentarlo. Pero, en efecto, la película de Kubrick sí es mucho más violenta visualmente, pero ¿por qué? Yo siempre he estado muy peleada con el hecho de decir que la gente ve las películas porque espera que sea igual al libro. ¿Por qué? Es que es un tema muy debatible, porque yo como lectora lo entiendo, ¿no? O sea, yo me leí todo ese libro, me lo imaginé en mi cabeza y después yo quiero ver esa representación visual de lo que algún día me imaginé. Pero lo que no entendemos es que el cine y el libro son dos lenguajes diferentes, justo como dice Hazel. Son dos lenguajes diferentes, son dos artes diferentes que se pueden amalgamar, pero son diferentes. El cine es totalmente visual. ¿Por qué entonces pasa que con la película de Kubrick muchos no pudimos? Yo sí la vi en la universidad porque la tuve que ver
para analizarla en mi clase de cine, pero también yo era joven, no era tan joven como Hazel cuando la vio, pero ya tenía 17, 18 años y pues para mí también era meterme al ruedo en algo súper ultra violento, que tal vez mi mente tan joven pues no estaba acostumbrada, justo como dice Roberta, que te pusieran los penes aquí en la cara y así, ¿no? Como que dices, huevo, espera. Pero es que justo también entendiendo que Kubrick tiene o tenía un estilo muy diferente, a él le gustaba esto de hacer los libretos a su modo. Y es que justo también es lo que pasa con el cine, ¿no? Los cineastas o los productores compran los guiones porque ellos los quieren adaptar, o sea, ellos no te van a prometer siempre que a ti como lector te van a entregar el mundo que tú te imaginaste. Ellos te van a entregar el mundo que ellos quieren crear, porque ellos son creadores también. Entonces, ellos al tener los derechos de ese script, pues ellos pueden hacer lo que quieran con él. Y también tenemos que entender que no siempre la gente que ve cine va a leer el libro o no leyó el libro. Entonces, el cine es un lenguaje muy diferente que se tiene que adaptar a otro tipo de público, a otro tipo de enfoque y también pues a otro tipo de ganancias que ellos van a obtener. ¿Sí? Entonces, dicho esto, es por eso que por ejemplo, la película de Kubrick tiene muchas similitudes con el libro. Creo que el primero es que sí retoma todo este lenguaje Nadsat, pero lo simplifica. Lo simplifica mucho para nosotros porque obviamente no tiene todo este glosario de palabras que tenemos en el libro, que incluso nos tienen que hacer un glosario para poderlo ir leyendo y relacionar y que tu mente se acostumbre a ese lenguaje, como cuando aprendes un nuevo idioma, ¿no? Entonces, en el libro, digo, en la película se conserva el lenguaje inventado, pero ¿qué pasa? Que Kubrick te da todo ese contexto visual con el que tú no tienes que estar pensando tanto porque lo estás entendiendo, ¿sí? Entonces, Kubrick te simplificó ese lenguaje Nadsat, no nada más reduciendo el número de palabras, sino también haciendo que visualmente tú entiendas perfecto lo que son los drugos, eso porque tienes más contexto que cuando nada más lo estás leyendo. El otro es que, pues le fue fiel al lenguaje, pero lo decodificamos, ¿no? Y la estética de la ultraviolencia, ¿qué pasa aquí? Pues que aquí Kubrick hace la violencia muy estética, casi como una danza, porque es muy violento y es muy colorido y es muy explosivo, pero es como con la música clásica, él te está envolviendo como si estuvieras en una danza. En realidad, hasta parece como que estuvieran bailando en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Es como que no lo puedes dejar de ver porque te fascina, pero a la vez es muy incómodo. Y eso es algo que creo que Kubrick logró muy bien, que justo como decía Hazel, en el libro siento que se minimiza con esto de estar pensando el lenguaje y todo. Y también, bueno, es eso, su pluma lo hizo más delicado. Kubrick no lo quiso hacer así delicado, él sí quiso hacer esto ultraviolento para poder él, reflejar eso. Entonces, por eso resulta muy incómodo verlo, ¿no? Y sobre todo si como dice Vero, creo que era, si no estás acostumbrada o no te gusta la violencia, sí es un poco como caótico, digamos, como que en tu mente es muy caótico ver eso, ¿no? En un momento no sabes ni qué está pasando porque hay demasiado ruido, demasiada música, demasiado ajetreo, que en el libro te lo hace de una manera un poco más sutil. Perdón, dice como que si la violencia es casi teatral, creo, ¿no? Entonces, no sé si esto trivializa la crítica del libro o Kubrick la quiso intensificar. Y aquí voy con las diferencias cruciales que tiene tanto de la película con el libro, ¿no? Todo mundo, por supuesto, hablamos del final, porque el libro en realidad tiene dos finales. Ese final del capítulo 21 fue eliminado de las versiones, por ejemplo, en Estados Unidos, que no entendemos por qué, si en realidad era más reflexivo, ¿no?
Yo creo que el capítulo 21 fue eliminado de la película de Kubrick porque él se tenía que adaptar también a un público americano, pero sobre todo porque yo siento que la crítica de Kubrick no era tanto a la sociedad como de esto del libre albedrío, lo que sí vemos totalmente en el libro, sino que siento que la crítica de Kubrick fue una crítica más política o más social hacia lo político, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que Kubrick decidió terminar su película con el capítulo 20 y dejar a Alex diciendo I was cured, alright, como diciendo en un tono burlón como o sea, ya estaba curado, ¿ok? Y entonces es como un poco más cínico porque también tiene congruencia con todo lo que vimos a lo largo de la película. Entonces, esto era como más una crítica política y no tanto algo más introspectivo como lo que sucede en el libro de todo esto que acabamos de hacer en la reunión de preguntarte y ser introspectivo sobre tu libre albedrío y que te haga cuestionar todo esto. Kubrick no lo hace. Kubrick no suele ser muy abundante en los personajes, sino más estar muy cuidado en la estética y en la forma de narrar y no tanto como en los personajes. En este caso, por ejemplo, en el libro sabemos muchísimo todo lo que piensa Alex. Sabemos perfecto cómo piensa, qué siente cuando se burla de alguien. En la película no, porque aquí se está enfocando más como en la acción, ¿no? Entonces, creo que esas son las diferencias cruciales, sobre todo el final, y el tono moral que cada uno le da a su mensaje. Como repito, Burgess se enfoca en el dilema ético y libre del libre albedrío, pero Kubrick hace más énfasis en el poder que tiene el Estado sobre la sociedad. Entonces, por eso es crucial a veces entender que no podemos siempre tener una adaptación fiel a un libro porque son dos objetivos diferentes y dos públicos diferentes, de hecho. O sea, el público de Kubrick difícilmente a lo mejor había leído el libro o viceversa. O sea, la prueba está que yo vi la película de Kubrick porque a mí me hicieron verla porque yo tenía una clase de cine, pero probablemente yo no hubiera visto la película hasta mucho después. Y la prueba está el que el libro lo acabo de leer. Entonces, al final de cuentas, el cine puede ser que tenga un poquito más de audiencia o de llegar a otro tipo de audiencia que el libro en su momento estaba también para otro tipo de público. Y tanto así que pues fue censurado en Estados Unidos y seguramente en otros países. Entonces, bueno, a lo mejor nada más es como hacer esa diferencia de realmente nos afecta la historia con lo que hizo Kubrick o realmente es simplemente eso. Siempre hay que enriquecernos leyendo el libro, porque nunca va a ser lo mismo y porque no le podemos exigir a un artista que haga el libro como una película como nosotros queremos, porque esa es la representación que cada quien tuvo en su cabeza del libro. Entonces, pues no sé ustedes qué piensan al respecto, pero en este caso, a quien vio la película y leyó el libro, ¿qué les impactó más? Por ejemplo, a mí me impactó visualmente más la película y tanto así que se ha quedado en el imaginario social de la gente por cuántos años. O sea, esa película es de los 70 y en 2025 seguimos hablando de ella y yo les juro que la vi hace muchos años y tengo en la mente esas escenas, esos colores, esa música. Esa película de Kubrick trascendió al tiempo que tal vez el libro no tanto. Por ejemplo, ¿qué nos incomodó ver más? ¿Leer la violencia o verla? Obviamente verla, ¿no? Creo. Y entonces, esas son como las diferencias muy, muy extremas que yo veo de libro, película y por qué no podemos exigirle a Kubrick ni a nadie que te haga tal cual el libro en una película, porque al final también justo es el libre albedrío del autor o del director de qué va a hacer
con esa historia y cómo él quiere darles su visión, por eso compró los derechos, ¿no? En este caso creo que Kubrick terminó mal con Burgess y no por tanto el final, sino porque él después publicó un libro de la naranja mecánica y no le dio ningún crédito a Burgess. O sea, él hizo un libro de la naranja mecánica, película. Ya saben que luego hacen estos libros muy cinematográficos con las fotos de la película y escenas y todo, y no le dio ningún crédito a Burgess en el libro. Entonces ahí fue que ellos se enojaron. Y después Burgess, de hecho, le escribió una carta que no recuerdo si la publicó o cómo fue que se la hizo llegar, pero le escribió una carta a Kubrick con lenguaje natsat, mandándolo a la mierda prácticamente. Se las voy a mandar, porque ya, la verdad ya no me dio tiempo, lo quería adjuntar, pero se los voy a mandar. Y por eso es que terminaron mal, no porque él no le gustó el final o no, yo creo que Burgess entendió la visión de Kubrick, ¿no? De que él bueno, la visión de Kubrick siempre ha sido muy diferente. Y él sabía, yo creo que iba a hacer diferencias en su guión, pero creo que la estocada final fue eso, de que hizo su propio libro de Naranja Mecánica y ni siquiera mencionó al autor del libro. Entonces, ahí fue como algo poco ético de Don Stanley Kubrick, ¿no? Y pues yo creo que si no han visto la película, yo la verdad sí la recomiendo mucho. Sí es una obra de arte visual que lo combina perfecto con la música clásica, son escenas muy poderosas, pero sí, él se convierte en un Alex. Total. Pero todo, sí, o sea, sí es un poco fuerte de ver, pero yo creo que ya a cierta edad ya no. O sea, yo cuando la vi a los 18 años, sí me impactó, a lo mejor ahorita, si la vuelvo a ver ahorita o mañana, ya no me resuena tanto, pero es algo que se te queda aquí. Esta película se te queda impregnada para siempre. Yo, aunque a mí me pasó al revés, yo estaba leyendo el libro y tenía la película todo el tiempo aquí en la cabeza, todo el tiempo. Exacto. Eso es algo que Kubrick logró muy, muy bien, aunque se pasó de lanza después. Y también de qué manera impactó la película, porque ya ves que es una de las películas más censuradas de la historia, porque cuando se estrenó en Reino Unido, resulta que el índice de criminalidad entre jóvenes se disparó, porque, güey, o sea, el mensaje es, estas acciones son repugnantes. Alex no es un héroe, es una persona malvada, es un puto psicópata. Y no sé, la gente tomó una idea romántica de, es genial ser como ellos, y que se habían disparado muchos episodios de gente que cometía vandalismo, incluso disfrazados con la estética de la película, que se volvió un ícono, porque no se parece absolutamente nada a la del libro, y la de la película está súper rompedora. Así es. Entonces, por eso yo creo que véanla, pero véanla como un producto diferente, o sea, algo aparte. No quieran ver exactamente lo que pasa en el libro, que sí está muy bien apegado al libro en general, pero sí Kubrick lo hizo visualmente mucho más potente y justo esas escenas de violencia las hizo muy violentas, pero a la vez como lo mete tanto música y todo, es como una coreografía, es como muy teatral todo. Si lo quieren como por admirar el arte, como por hacerlo de una forma de admirar una obra de arte, digamos, es súper recomendable. Y bueno, si alguien más quiere agregar algo. Robert. Pues digo, realmente, como bien dices, muchas de las películas de Kubrick siempre han sido emblemas. Esta no puede ser demasiado alejada de esa categoría. Y es peculiar, ¿no? Que fue una película de los 70s, pero al menos yo recuerdo que la vi en los 90s, en tiempo de Filmoteca de la UNAM, por ahí de las 2 de la mañana, cuando pasaban las películas en Canal 9, hace muchos años, que desafortunadamente ya lo quitaron, lo pasaron a Canal de la Universidad, pero sí recuerdo que
también a mí me impactó. Entonces, la visión, reitero, como ya lo dije, se me hizo a mí muy grotesca, pero a final de cuentas, las películas y libros deben de movernos, no deben de sacarnos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, para efectivamente hacer esto lo que hicimos ahorita, reflexionar, entender, no solamente visualizar distintos escenarios en los cuales obviamente espero nunca tengamos la situación, porque, perdón, la esposa de Burgess tuvo cómo logró superar ese evento. Entonces, reitero, vale la pena verla, no la vean tanto por la parte violenta, ni por otras partes que salen en exceso, pero sino como lo que es una obra del cine. O sí, también si la quieren ver por eso, pues está bien. Tienen el libre albedrío de verla. No nos detenga. Hazel. Ahorita que los estaba oyendo hablar, también creo que a final de cuentas al comentario que hizo Jesus de cómo se comportaron en Gran Bretaña, los jóvenes al tomarlo como ejemplo, ahí te lleva, creo yo, a hacer una reflexión de qué tanto como padres, maestros, guías de los jóvenes, los hacemos cuestionarse las cosas. Yo siempre a mi hija le digo, es que el maestro no tiene siempre la razón. O sea, si tú ves que tiene un error, es tu derecho y obligación pararte y decir, estás mal. Y no tiene nada de malo que lo hagas. Y el maestro no debe de enojarse y debe de aceptar que tuvo un error. Y igual que yo, si yo lo tuve, igual que un libro si viene mal, y tú debes de ser lo suficientemente crítica porque antes yo tengo el Goodreads, entonces cuando era más chiquita mi hija en la pandemia, mi hija es adolescente, para los que no lo sepan, tiene 13 años. Entonces en la pandemia ella empezó, siempre ha leído, pero empezó así como de, mamá, ¿qué haces? ¿Por qué subes tus cosas? Entonces ya puede, no, llevo un registro. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, sí puedes meterlo, ¿no? Entonces siempre leía un libro y le ponía 5 estrellitas a todo, ¿no? Y le decía, obviamente sus libros de niña, ¿no? Y un día le dije, ¿de veras este libro te gustó lo mismo que este libro? Me dijo, es que es muy bonito. Y le dije, sí, pero debes de aprender a decir, este libro es mejor que este libro, ¿no? O sea, aunque por los dibujitos, porque la historia está más bonita, le dije, puedes darle 5 y a una le puedes dar 4. Y entonces tú vas a hacer crítica y a aprender a cómo poder escoger tus libros, porque no todos pueden ser perfectos. Y me dijo, y eso no es malo para el señor que me escribe los libros, porque si no, capaz que ya no me va a escribir otro y a mí sí me gusta. Dije, no, porque a lo mejor tu opinión le ayuda a mejorar, ¿no? Uno mejor que otro. Entonces creo que ahorita que los estoy oyendo, yo no sé en otros lados, pero por lo menos a mí alrededor de los niños que conozco a mi alrededor, los jóvenes que conozco, creo que eso es lo que están perdiendo. No los han dejado o no los están enseñando a ser críticos, tienen que aceptar las cosas, ¿no? Como vengan. Y como bien decían, las redes aceptan la opinión de un influencer sin saber qué es el influencer. Entonces yo le digo a mi hija, es que ¿por qué pierdes tu tiempo? O sea, pues este cuate que estoy de acuerdo que dé su opinión, muy válida su opinión, pero hay opiniones que nada más lo da por llamar la atención, porque él que puede saber de ese tema si él no ha terminado o no sabe nada de unos temas más complejos. Entonces creo yo que la respuesta de una sociedad joven a una película como Kubrick en Gran Bretaña, a mí me viene a la mente que no debe, o sea, que esta censura
lo único que hizo fue evitar que pudieran volver a decirles, o más bien decirles, oigan, esto está mal. O sea, véanlo, pero porque está mal. No lo escondo en este mundo rosa, porque el mundo no es rosa. O sea, este mundo no, yo siempre les digo a mis niños, ¿no? O sea, no porque no te dejen tarea y la Miss te hable siempre de mi vida, mi amor, y así te llame, porque así de algunas maestras, tú vas a llegar al trabajo y así te van a hablar, o sea, nunca, no lo esperes. No esperes que tú llegues y le digas, oiga, es que hoy me duele la cabeza, ¿me puedo ir del trabajo? No, o sea, tómate una aspirina, sigue trabajando. Sí tienes derechos, pero no te pueden tratar con pinzas, eso es irreal. O sea, este mundo no es así, este mundo, y además creo que este mundo para humanos y animales, pues es del más fuerte. O sea, ni modo, y tienes que demostrar esa fuerza. Y creo que precisamente, no nada más en este libro, pero sí eso te lleva a pensar cómo desde ese entonces nos han controlado para no, es como ahora, ¿no? Yo vi una publicación ridícula, mi hija es fan de Dahl y ha leído varios libros, y incluso muy chiquita me pidió que le regalara a todos. Entonces tiene como muchos libros de Dahl y los lee, ¿no? Y le enseñé una publicación que decía, mi amor, ya no van a censurar las brujas y todos los libros de Dahl, y les van a quitar ciertas palabras, ¿no? Entonces, si era enano, pues es una persona baja. Si es bruja, es una mujer no sé qué. Si es gordo, no, con sobrepeso. Y me decía, ¿y eso por qué, mamá? O sea, son las palabras. Le decía, pues sí, esas son las palabras y le estás queriendo hacer. Eso fue hace como unos 2 o 3 años. Obviamente en Amazon, todas las versiones originales se fueron a un precio exorbitante porque la gente empezó a comprar sus libros en versión original porque a la semana entraba el otro, ¿no? Entraban las censuradas. Entonces yo aquí esta censura me pregunto, entonces, ¿la censura realmente te da ese poder, o sea, te ayuda a poder decidir, o más bien ellos deciden por ti? Y eso está súper fuerte, porque yo debería de poder decir como, no sé, qué quiero leer y qué no me gusta leer y cómo quiero leerlo y qué decido sobre ese libro y a lo mejor qué mensaje me da el autor. Entonces a mí me parece incluso ridículo, ¿no? Que les hayan quitado esa película en lugar de explicado las cosas, porque como bien dice, son lenguajes bien distintos, que yo recuerdo que obviamente exceso de colores, si es que no estoy mal, y música fuerte, y mucha gente como gritos, lo único que hace es sentirte violento. O sea, yo mucho tiempo estuve trabajando en un laboratorio en investigación, mi modelo de investigación eran ratas, tuve que estudiar mucho a la rata, y una manera de estresarla es esa, o le prendes las luces y les lanzas luces, y entonces estresan, les cambias la temperatura, o les pones mucho ruido, y entonces estresan. Entonces, esa es una razón por la que Kubrick lo usó, ¿no? Para que tú te sintieras así violento. Entonces, ese fue su lenguaje, ¿no? Entonces, me parece, en cuanto a Kubrick, pues un artista en lo que hace, al igual que Burgesen, también un artista en lo que hizo. Gracias. Y es delicioso poder combinar esas dos cosas o ver las dos cosas diferentes y disfrutarlas, cada uno en su estilo y en su forma, ¿no? O sea, no, para mí no se compara nada haber leído este libro que me dejó mucho más espacio para la reflexión que la película. La película me dejó mucho espacio para la reflexión, pero sobre la película, sobre el cine, sobre los subtemas que me quiso mostrar Kubrick, esto de la violencia, justo lo que dijo Hazel, exacto, igualito. Cómo Kubrick logró hacerte que tú te sintieras en los pies de Alex siendo violento con todo esto, ¿no? Cómo la gente violenta tal vez trae ese rush en la cabeza. Cosa que el libro no, porque el libro tiene otro tipo de
no sé, de objetivo. Y pues justamente cuando uno lee un libro, cada persona, como ya lo comprobamos en esta reunión, cada persona hace una interpretación diferente del libro y lo enfoca a algo en su experiencia personal. Y para mí eso es lo genial de los libros y también de las películas, porque también la película tú la puedes tomar de acuerdo al estado anímico, físico, psicológico que estás en ese momento. Por eso tal vez para mucha gente como Hazel esa película le impactó mucho porque era mucho más pequeña y para alguien, si la acabas de ver ayer por primera vez en tu vida, no te va a impactar igual porque ya estás mayor y ya has tenido otras experiencias probablemente traumáticas que eso ya no te genera nada, ¿no? Eh, para mí las dos cosas son geniales. Yo no sé por qué me había tardado tanto en leer este libro, pero se me hizo muy, muy, muy genial. La primera parte sí me costó un poco de trabajo concentrarme con lo del el término Natsat y todo, y tenía que estar yendo mucho al glosario, pero poco después me acostumbré. Y yo creo que a partir de la segunda parte también disminuyó el lenguaje y también uno ya se acostumbra y ya lo tienes como en referencia, ¿no? Ya no tenía que estar yendo al glosario. Sí, por supuesto, ya estás condicionado, tu cerebro ya está condicionado al lenguaje. Pero bueno, creo que como experiencia, sí, ya hablaban más adultos y menos grupos. Pero como experiencia creo que estuvo genial y pues si pueden ver la película y en algún momento tal vez que no se sientan mal, que no estén en un momento anímico malo, véanla, porque sí es muy interesante y después la podemos ahí comentar. No sé, chicos, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿O tomo la foto de una vez para el libro?